El sonido llega primero. No son gritos, no es el rugido de las llamas, sino el golpe húmedo y rítmico de los cuerpos al golpear el pavimento. Uno cada 15 segundos, luego, más rápido. En la tarde del 25 de marzo de 1911, en el corazón de Greenwich Village, en Manhattan, los peatones de Green Street y Washington Place miran hacia arriba y ven a mujeres jóvenes colgadas de las ventanas del 9º piso del edificio Ash, con el pelo y la ropa ya ardiendo. La multitud grita, ¡no salten!, pero el fuego bloquea todas las salidas tras ellas. La opción es fuego o caer. Saltan. 54 trabajadores saltan por las ventanas esa tarde. Sus cuerpos se estrellan contra el cobertizo de la acera, algunos agarrados de la mano al caer. Para cuando los bomberos extinguen la última brasa, 18 minutos después de la ignición, 146 trabajadores textiles han muerto, 123 mujeres y niñas, 23 hombres. La mayoría son inmigrantes recientes, la mayoría son judíos e italianos, la mayoría son adolescentes. La víctima más joven tiene 14 años, la mayor tiene 48. Sus cuerpos yacen en hileras en la acera, algunos quemados hasta quedar irreconocibles, otros aplastados por la caída, otros asfixiados en las escaleras, tras puertas que no se abren porque los dueños las han cerrado con llave. Esto no es un accidente, es el precio de hacer negocios. Pero para entender cómo 146 personas quedan atrapadas dentro de una fábrica en llamas en la ciudad más moderna de Estados Unidos, primero hay que entender la economía del comercio textil a principios del siglo XX. Nueva York, en 1911, domina la industria de la moda estadounidense. La ciudad produce más del 70% de la ropa femenina del país, y la blusa camisera, una blusa a medida que usan tanto las mujeres trabajadoras como las damas de la sociedad, representa la cima de la moda. La demanda es enorme. Los márgenes de beneficios son estrechos. La competencia es feroz. Los dueños de las fábricas recortan costes siempre que pueden y la mano de obra es el mayor gasto. La Triangle Shirtwaist Company, propiedad de Max Blank e Isaac Harris, opera en los pisos 8º, 9º y 10º del edificio Ash, una estructura anunciada como ignífuga cuando se inauguró en 1901. La estructura del edificio es de acero, los pisos son de hormigón, pero todo en el interior, telas, patrones de papel de seda, mesas de madera, prendas colgadas, arde. Triangle emplea a aproximadamente 500 trabajadores, en su mayoría mujeres y niñas inmigrantes que hablan poco inglés. Trabajan turnos de 9 horas entre semana y 7 horas los sábados. Ganan entre 7 y 12 dólares a la semana. Les cobran por las agujas, el hilo y los errores. Si llegan 5 minutos tarde, pierden medio día de paga. Si hablan durante el horario laboral, les multan. La fábrica es un laberinto de largas mesas de madera, tan apretadas que los trabajadores deben girarse para pasar entre ellas. Las máquinas de coser ocupan cada centímetro de espacio. Las prendas colgadas oscurecen el techo. Los contenedores de retazos de tela se desbordan cerca de cada puesto de trabajo. Los dueños lo llaman eficiencia. Los trabajadores lo llaman de otra manera. El Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección Femenina lleva años intentando organizar a Triangle, pero Blank y Harris se resisten. En 1909, los trabajadores de Triangle se unen al levantamiento de los 20,000, una huelga masiva que exige mejores salarios, jornadas más cortas y condiciones más seguras. La huelga dura 11 semanas.
Termina con modestas ganancias para la mayoría de las fábricas, pero los trabajadores de Triangle regresan sin un contrato sindical. Plank y Harris consideran la huelga un ataque personal. Implantan nuevas medidas de seguridad, contratan guardias privados y empiezan a cerrar las puertas durante el horario laboral para evitar que los trabajadores tomen descansos no autorizados o roben retazos de tela. Este es el mundo que los trabajadores del Triángulo viven a diario. Eficiencia, ganancias, control y puertas cerradas. La fábrica Triangle funciona como una cadena de montaje de alta velocidad donde cientos de jóvenes transforman rollos de tela en prendas terminadas bajo una presión constante. Cada trabajadora realiza una única tarea repetitiva: cortar, coser, planchar y terminar. El trabajo es a destajo, lo que significa que el salario depende de la producción. Cuanto más rápido se trabaja, más se gana. Esto crea una presión constante para aumentar la velocidad, saltarse los descansos e ignorar las medidas de seguridad. La planta de producción está iluminada por lámparas de gas y bombillas eléctricas, pero la luz natural es escasa. El aire está cargado de polvo de tela y olor a aceite de máquina. Las máquinas de coser se alinean sobre las largas mesas en filas apretadas, tan cerca que los codos de las trabajadoras casi se tocan. Sobre sus cabezas, las camisas terminadas cuelgan de cuerdas tendidas a lo largo de la sala, creando un falso techo que bloquea la ventilación y oculta los rociadores, solo que no hay rociadores. El edificio Ash no tiene sistema de rociadores, no tiene alarmas contra incendios, solo tiene 3 salidas, 2 escaleras y una escalera de incendios. La escalera de incendios es estrecha, está mal construida y termina en un patio interior, no en la calle. Durante los simulacros de incendio, que nunca se realizan, esta escalera de incendios conduciría a los trabajadores a un callejón sin salida. Pero no hay simulacros de incendio. La estructura de acero y los pisos de concreto del edificio cumplen con la definición de construcción ignífuga de 1901, lo que significa que la estructura en sí no se derrumbará durante un incendio. Pero ignífugo no significa que el contenido no pueda arder, y el contenido de la fábrica Triangle es extremadamente inflamable. Cada mesa está llena de telas de algodón y lino. En cada rincón hay contenedores de retazos. Patrones de papel de seda cuelgan de las paredes. Cajas de madera con prendas terminadas esperan cerca de los ascensores. Y debajo de las mesas de corte, en el 8º piso, meses de retazos de tela acumulados yacen amontonados, nunca retirados, porque la limpieza cuesta dinero y tiempo. Las mesas de corte también contienen bidones de 5 galones de aceite de máquina almacenados a la vista a pesar del evidente riesgo de incendio. La combinación es perfecta, solo se necesita una chispa. Este es el peligroso sistema en el que 500 personas trabajan 6 días a la semana, rodeadas de combustible, encerradas, sin una ruta clara hacia la seguridad, pero el peligro más invisible no son las puertas cerradas, ni los retales de tela, ni la falta de equipo de extinción de incendios. El peligro más invisible es la cultura de la indiferencia, la aceptación normalizada del riesgo, la creencia de que los trabajadores son prescindibles y que la seguridad cuesta demasiado. Los propietarios del Triangle han ignorado múltiples advertencias. En 1909, durante el levantamiento de la huelga de los 20.000, los trabajadores exigieron explícitamente condiciones más seguras, mejores salidas de emergencia y puertas sin llave. La gerencia se negó. A principios de 1911,
Pocas semanas antes del incendio, el Departamento de Bomberos realizó una inspección del edificio Ash. Los inspectores detectaron salidas inadecuadas y recomendaron mejoras. No se tomaron medidas para hacer cumplir la ley. Los códigos de construcción de la ciudad son imprecisos, su aplicación es deficiente y los propietarios de las fábricas enfrentan pocas consecuencias por infracciones. Blank y Harris han operado fábricas textiles durante años y comprenden la economía. Instalar rociadores cuesta dinero. Realizar simulacros de incendio interrumpe la producción. Las puertas sin llave significan que los trabajadores podrían robar tela o tomar descansos no autorizados. El cálculo financiero es simple. El costo de la seguridad supera el costo del riesgo. Esto no es especulación, es política. Max Blank luego admite bajo juramento que las puertas estaban cerradas con llave para evitar robos, aunque niega saber que lo estaban en el momento del incendio. Los trabajadores cuentan una historia diferente. Describen haber probado las puertas durante las horas de trabajo y haberlas encontrado cerradas. Describen haber pedido a los supervisores que las abrieran y haber sido rechazados. Describen sentirse atrapados, sabiendo que si algo salía mal, no tendrían a dónde ir. Y en la tarde del 25 de marzo de 1911, algo sale mal. Aproximadamente a las 4:40 de la tarde, minutos antes del cierre del sábado, se inicia un incendio en el 8º piso. La causa exacta nunca se determina definitivamente, pero el jefe de bomberos, William Beers, concluye que probablemente se dejó caer una cerilla o un cigarrillo encendido en un contenedor de chatarra debajo de una de las mesas de corte. Debajo de ese contenedor hay latas de aceite de máquina. El fuego se enciende de inmediato. En segundos, las llamas recorren la superficie del contenedor y suben por los patrones colgados en la pared. En minutos, todo el 8º piso está en llamas. El incendio de Triangle no es el primer incendio en una fábrica textil de Nueva York. Ni siquiera es el primer incendio mortal en una fábrica textil ese año. El 9 de marzo de 1911, solo 16 días antes del The Triangle, un incendio en la fábrica de Diamond Waste Company mata a un trabajador y hiere a varios más. En 1909, un incendio en otra fábrica de camisas atrapa a docenas de trabajadores, aunque la mayoría escapa. En 1910, un incendio en el propio edificio Ash, el mismo edificio que alberga a Triangle, obliga a una breve evacuación, pero no causa muertes. El patrón se repite en toda la industria. Los incendios estallan en fábricas abarrotadas de materiales inflamables. Los trabajadores buscan las salidas. La mayoría escapa. Unos pocos no. Los propietarios expresan su arrepentimiento, prometen mejoras y luego continúan operando como antes. Las compañías de seguros pagan las reclamaciones. Las fábricas vuelven a abrir. Nada cambia. El incendio de Triangle sigue este patrón con precisión hasta el momento en que deja de hacerlo. La diferencia es la escala. La diferencia es que esta vez las salidas no solo son inadecuadas, sino que están cerradas. La diferencia radica en que, esta vez, 146 personas no pueden salir. Pero las condiciones que provocaron el incendio de Triangle no son exclusivas de Triangle, son sistémicas. Existen en cientos de fábricas textiles de Nueva York las mismas puertas cerradas, los mismos pisos abarrotados, los mismos contenedores de retales de tela, la misma ausencia de rociadores, la misma laxitud en la aplicación de la ley.
La única variable es si una chispa encuentra combustible en un día en que los trabajadores no pueden escapar. En Triangle, el 25 de marzo de 1911, la chispa encuentra combustible y los trabajadores no pueden escapar. La fábrica Triangle se encuentra en el corazón del distrito textil de Manhattan, pero también está integrada en el tejido residencial de Greenwich Village. El edificio Ash se alza en la esquina de Green Street y Washington Place, rodeado de edificios de apartamentos, tiendas y viviendas. Las familias viven a la vista de los escaparates de la fábrica. Los niños juegan en las calles de abajo. Cualquier sábado por la tarde, el parque Washington Square, a solo 2 cuadras al sur, se llena de trabajadores y residentes que disfrutan de su único día de descanso parcial. Esta proximidad significa que, cuando se inicia el incendio, la comunidad lo presencia todo. Las madres reconocen a sus hijas colgadas de las ventanas. Los vecinos ven a sus compañeros de trabajo caer. El incendio no ocurre de forma aislada, lejos de la vista del público. Ocurre a la vista de cientos de curiosos que no pueden hacer nada para ayudar. La comunidad que rodea Triangle también depende económicamente de la fábrica. Muchos trabajadores de Triangle viven a poca distancia del edificio. Sus salarios, a pesar de su escasez, sustentan a sus familias. El alquiler depende de esos ingresos. La comida depende de esos ingresos. La fábrica Triangle no es solo un lugar de trabajo, sino un pilar económico para las comunidades inmigrantes que luchan por establecerse en Estados Unidos. Esto crea una terrible dependencia. Los trabajadores saben que las condiciones son peligrosas, pero necesitan los salarios. Las familias saben que sus hijas trabajan en edificios inseguros, pero necesitan los ingresos. La presión económica obliga a los trabajadores a aceptar riesgos que de otro modo rechazarían, y los dueños de las fábricas lo entienden. Saben que los trabajadores tienen pocas alternativas, un poder de negociación limitado y poca influencia política. Saben que pueden imponer condiciones que los trabajadores nacidos en Estados Unidos no tolerarían. Esta es la realidad de la mano de obra inmigrante en 1911. La necesidad supera a la seguridad, la supervivencia supera a la protesta, y así las puertas permanecen cerradas. En la tarde del 25 de marzo de 1911, aproximadamente a las 4:40 de la tarde, la jornada laboral estaba a punto de terminar. En 7 minutos, sonaría la campana de cierre y los trabajadores formarían fila para la inspección de seguridad que debían realizar antes de salir. Los supervisores revisarían sus bolsos y carteras en busca de telas robadas, pero la campana nunca sonó. En el 8º piso, alguien cerca de la mesa de corte número 2 olía a humo. Una pequeña llama parpadeaba en un contenedor de chatarra debajo de la mesa. Un cortador agarraba un cubo de agua y lo arrojaba al fuego. El agua no surtía efecto. Las llamas se extendieron a los patrones de papel de seda colgados en la pared. En segundos, el fuego alcanzaba el techo, donde las camisas colgadas se prendían y ardían. Los trabajadores gritaban. Algunos corrían hacia las escaleras, otros se congelaban. El fuego se propagaba a una velocidad aterradora, acelerado por el polvo de tela en el aire, por la madera empapada de aceite de las mesas, por el inventario amontonado que convertía el espacio abierto en un laberinto de combustible. En el 8º piso, la mayoría de los trabajadores lograban llegar a las salidas antes de que el fuego les bloqueara el paso. Entran en tropel por las escaleras, empujándose, tropezando, descendiendo entre el humo. Algunos toman los ascensores de carga, otros se agolpan en la estrecha escalera de incendios. En 3 minutos,
La mayoría de los trabajadores del octavo piso han evacuado, pero el fuego no cesa. El calor y el humo ascienden por las escaleras abiertas y los huecos de los ascensores que actúan como chimeneas y canalizan las llamas hacia arriba. El noveno piso, donde trabajan la mayoría de los operadores de máquinas de coser, no recibe ninguna advertencia. No hay alarma de incendios. No hay conexión telefónica entre los pisos. El primer indicio de desastre es el humo que se filtra por las tablas del suelo, seguido de las llamas que salen del hueco de la escalera. Los trabajadores del noveno piso corren hacia las salidas. La puerta de la escalera de Washington Place, la salida principal, está cerrada. No atascada, cerrada. Los trabajadores la golpean, tiran de la manija, gritan pidiendo ayuda. No se abre. Se dirigen hacia la escalera de Green Street. Esa puerta se abre hacia adentro y la aglomeración de trabajadores en pánico hace imposible abrirla. Algunos logran abrirse paso. La mayoría no puede. Se dirigen a los ascensores. Los ascensoristas, Joseph Cito y Gaspar Mortillalo, hacen un viaje tras otro, amontonando de 25 a 30 personas en cabinas diseñadas para 12, ignorando los límites de peso, bajando y regresando tan rápido como la maquinaria lo permite. Cito hace 4 viajes, Mortillalo hace 3. En sus últimos viajes, los huecos de los ascensores están tan llenos de cuerpos y escombros que los ascensoristas no pueden regresar. Los cables están dañados, las cabinas no pueden subir. Los trabajadores que siguen atrapados en el noveno piso solo tienen 2 opciones: la escalera de incendios o las ventanas. La escalera de incendios es un desastre. Estrecha, mal anclada y terminando en un patio interior en lugar de en la calle, nunca fue diseñada para soportar el peso de cientos de trabajadores en pánico. A medida que los trabajadores se abalanzan sobre la reja de hierro, su peso combinado deforma el metal. Los peldaños de la escalera están demasiado separados. La estructura se balancea, y entonces, a mitad de camino, la escalera de incendios se desprende del edificio. Todo el aparato se derrumba, arrojando a los trabajadores al patio, 60 pies más abajo. La mayoría de los que intentan usar la escalera de incendios mueren en la caída o son aplastados por otros que caen sobre ellos. Dentro del noveno piso, quienes no pueden alcanzar la escalera de incendios derrumbada o las escaleras bloqueadas, hacen el cálculo final. Detrás de ellos, fuego. Frente a ellos, ventanas con vistas a Green Street y Washington Place. 9 pisos arriba, sin redes abajo, sin rescate posible. Eligen las ventanas. Testigos en la calle describen el horror con todo lujo de detalles. Los trabajadores aparecen en las ventanas, con el pelo y la ropa ardiendo. Algunos dudan, mirando hacia abajo, calculando la distancia, comprendiendo lo que viene después. Algunos saltan de inmediato. Algunos saltan en parejas, tomados de la mano. Una chica tira su sueldo por la ventana, el salario de una semana, antes de saltar ella misma. Otra se quita el sombrero, se alisa la ropa y se sube con cuidado al alféizar de la ventana antes de dejarse caer. Los cuerpos caen a un ritmo de 1 cada 15 segundos y luego más rápido. Se estrellan contra la caseta de la acera erigida por los bomberos. Marcan el pavimento. Golpean con tanta fuerza que el impacto rompe la boca de incendios debajo de la acera. Los bomberos llegan en minutos, pero sus escaleras solo llegan hasta el 6º piso. Sus redes son inútiles. Los cuerpos que caen desde 9 pisos destrozan las redes al impactar. Los bomberos permanecen indefensos, observando, incapaces de hacer nada más que recoger los cuerpos a medida que caen.
El incendio arde durante 18 minutos. Cuando termina, 146 trabajadores están muertos. 49 cuerpos se encuentran apilados contra la puerta cerrada de Washington Place en el 9º piso. 19 cuerpos se encuentran en los huecos del ascensor, tras haber saltado o caído intentando escapar. 54 fueron encontrados en la acera, tras haber saltado por las ventanas. El resto se quemó hasta quedar irreconocible. Sus restos se identificaron posteriormente mediante joyas, trabajos dentales y el proceso de eliminación. Pero la destrucción no termina con el edificio. Se extiende a las familias, a los barrios, a toda una comunidad que dependía de esos trabajadores. En los días posteriores al incendio, las familias se reúnen en el muelle de la calle 26, donde los cuerpos se colocan en ataúdes de madera para su identificación. Algunas familias identifican a sus hijas por una joya, otras las identifican por un retal de ropa. Algunas no pueden identificarlas en absoluto. 7 víctimas sufren quemaduras tan graves que ninguna familia las reclama. Están enterradas juntas en una fosa común en el cementerio de los Evergreens de Brooklyn, con la placa que simplemente dice «No identificada». Las comunidades inmigrantes del Lower East Side y Greenwich Village están devastadas. Familias enteras pierden a su principal fuente de ingresos, niños pierden a sus madres, padres pierden a sus hijas. Los trabajadores del Triángulo no eran individuos aislados, eran el pilar económico de hogares frágiles que vivían al borde de la pobreza. Sus muertes empujan a familias enteras a la indigencia. El costo emocional es incalculable, pero el costo económico es inmediato y brutal. No se puede pagar el alquiler, no se puede comprar comida. Los hermanos menores deben dejar la escuela para buscar trabajo. El desastre se perpetúa a través de generaciones. La indignación pública es inmediata e inmensa. El 5 de abril de 1911, más de 120,000 personas marchan en procesión fúnebre por las calles de Manhattan, siguiendo los coches fúnebres tirados por caballos que transportan a los muertos no identificados. Otras 400,000 personas se congregan en las calles para observar. Es una de las manifestaciones públicas más grandes en la historia de Nueva York. El dolor es real, la ira es real, pero la justicia no lo es. El 11 de abril, un gran jurado acusa formalmente a Isaac Harris y Max Blank de 7 cargos de homicidio involuntario en primer y segundo grado. Los cargos se centran en una alegación específica, que los propietarios sabían que la puerta de Washington Place, en el 9º piso, estaba cerrada con llave en el momento del incendio. El juicio comienza el 4 de diciembre de 1911 y dura 23 días. La Fiscalía presenta más de 100 testigos, incluyendo sobrevivientes que declaran que la puerta estaba cerrada con llave, que la golpearon y que no pudieron escapar. La defensa argumenta que los dueños desconocían que la puerta estaba cerrada, que los supervisores pudieron haberla cerrado sin permiso y que los acusados no pueden ser considerados responsables de acciones que no autorizaron personalmente. El 27 de diciembre de 1911, tras menos de 2 horas de deliberación, el jurado absuelve a Blank y Harris de todos los cargos. El veredicto deja atónitos a los supervivientes y a los reformistas. El razonamiento jurídico es claro. La Fiscalía no puede probar más allá de toda duda razonable que los dueños sabían personalmente que la puerta estaba cerrada en el momento preciso en que se inició el incendio. Pero el razonamiento moral es obsceno. Las puertas estaban cerradas porque los dueños ordenaron que lo estuvieran.
La falta de escaleras de incendios, la ausencia de rociadores, los pisos abarrotados, las condiciones inflamables, todas estas decisiones se atribuyen directamente a Blank y Harris. Aún así, salen impunes. Blank y Harris llegan posteriormente a un acuerdo civil en una demanda interpuesta por las familias de las víctimas, pagando $75 por cada muerte. Sus compañías de seguros les pagan una indemnización de casi $445 por cada trabajador fallecido, una ganancia neta del incendio. En 1913, 2 años después del incendio, Max Blank fue arrestado de nuevo por cerrar las puertas de una fábrica durante el horario de trabajo en un edificio nuevo. Se le impuso una multa de $20. ¿Qué mensaje podía recibir la comunidad de todo esto, aparte del que ya se había recibido antes? Pero, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Por qué los dueños de fábricas eligen repetidamente las ganancias sobre la seguridad, incluso después de que los desastres demuestran el costo? La respuesta está en la economía del capitalismo industrial a principios del siglo XX. La competencia en la industria textil es despiadada. Los márgenes de beneficio son estrechos. Los fabricantes compiten en precio y la forma más fácil de reducir el precio es recortar los costos laborales y evitar los gastos de seguridad. Instalar rociadores cuesta dinero. Realizar simulacros de incendio reduce la productividad. Abrir las puertas aumenta el riesgo de robo. Cada medida de seguridad reduce el margen de beneficio, y en un mercado competitivo, el fabricante con los costos más bajos gana los contratos. Esto crea una carrera a la baja. Las fábricas que invierten en seguridad deben cobrar precios más altos, lo que las hace menos competitivas. Las fábricas que ignoran la seguridad pueden ofertar por debajo de sus precios. Con el tiempo, el mercado recompensa la negligencia y castiga la responsabilidad. Los dueños del triángulo no son los únicos villanos. Son actores racionales que operan dentro de un sistema que incentiva la negligencia. El problema más profundo es la ausencia de regulación. En 1911, Nueva York contaba con leyes de seguridad fabril mínimas, y las existentes se aplicaban con poca regularidad. Los códigos de construcción eran imprecisos, las inspecciones eran poco frecuentes, las sanciones por infracciones eran insignificantes. Los dueños de fábricas prácticamente no enfrentaban consecuencias legales por condiciones inseguras, a menos que éstas resultaran en la muerte. E incluso en ese caso, como demuestra el juicio de Triangle, el procesamiento era difícil y la condena poco frecuente. Sin presión externa, sin regulación, sin aplicación de la ley, los dueños siempre optarían por el lucro. Esto no es un juicio moral, es una realidad económica. El incendio de Triangle no ocurre porque Blank y Harris sean excepcionalmente malvados. Ocurre porque el sistema lo permite, lo fomenta y lo recompensa. Si quieren que me asegure de que el recordatorio de suscripción o las sugerencias para comentar aparezcan aquí, díganmelo ahora. De lo contrario, seguiremos avanzando hacia nuestro legado. El legado del incendio del Triangle es complejo. Inmediatamente después, la indignación pública impulsa la acción política. Nueva York establece la Comisión de Investigación de Fábricas, encabezada por el senador estatal Robert Wagner y el asambleísta Al Smith. Durante los 4 años siguientes, la comisión inspecciona cientos de fábricas, escucha el testimonio de trabajadores y propietarios y redacta una reforma legislativa integral. Entre 1911 y 1914, Nueva York promulga más de 30 nuevas leyes laborales.
Estas leyes exigen sistemas de rociadores en las fábricas, exigen salidas sin llave durante el horario laboral, limitan el número de trabajadores por planta, establecen simulacros de incendio y crean mecanismos de cumplimiento con sanciones reales. La Ley de Prevención de Incendios, Sullivan-Hoey, aprobada en octubre de 1911, crea la Oficina de Prevención de Incendios dentro del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, otorgando a los inspectores la autoridad para hacer cumplir los códigos de seguridad. Estas reformas representan la expansión más significativa de la protección laboral en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Se convierten en un modelo para otros estados y, con el tiempo, influyen en la legislación laboral federal. El incendio del Triangle también impulsa el movimiento obrero. El Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección Femenina crece rápidamente después de 1911, organizando a miles de trabajadoras de la confección que exigen condiciones más seguras y derechos de negociación colectiva. El incendio demuestra, de la forma más brutal posible, que las trabajadoras no pueden confiar en la buena voluntad de los empleadores. Deben organizarse. Deben hacer huelga, deben forzar el cambio. Pero la lección es incompleta. Las reformas solo se aplican en Nueva York. Otros estados se quedan atrás. La aplicación sigue siendo inconsistente. Y los incentivos económicos fundamentales, competencia, reducción de costos, maximización de ganancias, permanecen inalterados. Los dueños de fábricas en otras industrias, en otros estados, continúan operando lugares de trabajo peligrosos. El incendio del Triangle se convierte en un símbolo, una historia de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando las ganancias importan más que las personas. Pero los símbolos no previenen los desastres. Las leyes previenen los desastres. La aplicación previene los desastres. Y en 1911, Estados Unidos apenas comienza a comprenderlo. El 25 de marzo de cada año se celebra una ceremonia en el lugar del incendio del Triangle, ahora parte del edificio Brown de la Universidad de Nueva York. Se leen nombres, se tocan campanas. Los sobrevivientes, y luego sus descendientes, se reúnen para recordar. El incendio se enseña en las escuelas como un punto de inflexión en la historia laboral. Se conmemora en museos, en documentales, en libros, pero la memoria no es suficiente. El incendio del Triangle importa porque cambió las leyes, porque obligó a un ajuste de cuentas, porque demostró que el progreso industrial sin protección de los trabajadores no es progreso en absoluto. Importa porque 146 personas murieron tras puertas cerradas, y sus muertes dificultaron, aunque no imposibilitaron, que los propietarios volvieran a cerrar las puertas. El incendio es un recordatorio de que la seguridad no es un lujo, no es opcional, no es algo que se pueda sopesar con las ganancias. Es una condición previa de cualquier empresa legítima. Y cuando las empresas no lo proporcionan, cuando los gobiernos no lo hacen cumplir, cuando la sociedad acepta el precio de la negligencia, el costo se mide en cuerpos apilados contra puertas cerradas, en niños que saltan de las ventanas tomados de la mano, en familias que nunca se recuperan. Los 146 trabajadores que murieron en el incendio del Triángulo eran hijas, hermanas, madres. Eran inmigrantes persiguiendo la promesa de Estados Unidos. Eran trabajadores calificados, trabajadores rápidos, trabajadores que se presentaban todos los días y hacían lo que se les pedía. Merecían volver a casa. Si has llegado hasta aquí, si te has quedado con esta historia, tómate un momento para pensar en el mundo en el que vives ahora. Piensa en las salidas de emergencia,
Piensa en los sistemas de rociadores. Piensa en los códigos de construcción e inspecciones de seguridad. Piensa en los sindicatos y las leyes laborales. La mayoría de esas protecciones existen porque 146 personas murieron quemadas o saltaron a la muerte un sábado por la tarde en 1911. Sus muertes compraron tu seguridad. Recuérdalos.